El, el término cinética implica movimiento, implica velocidad. Pero hablar de cinética química es hablar del movimiento de las reacciones químicas. Es decir, cuando una reacción química se produce, qué tan rápida o qué tan lenta puede ella transcurrir. Hay reacciones químicas en el que son totalmente espontáneas, hay reacciones químicas que requieren de un agente externo y hay otras que en este caso de manera natural comienzan a formar productos. Cuando nosotros hablamos de cinética química, hablamos del estudio de la velocidad de una reacción, los factores que alteran y los mecanismos que se producen en ella para llegar a formar los productos deseados. ¿Ok? Eh, nosotros sabemos, por ejemplo, temas como ya reacciones químicas, el tema de soluciones, ¿no? Concentración. Nosotros sabemos muy bien esa parte. Miren, por favor, jóvenes, vamos a esta segunda parte. Ahí está. Bien. Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo, ¿ya? Un pequeño ejemplo acerca de ello. Miren, muchachos, nosotros tenemos aquí la síntesis del agua. Ahí está. Hidrógeno, oxígeno, produce agua. Listo. Ya, nosotros conocemos la reacción química. Nosotros sabemos balancear la ecuación. Nosotros sabemos la relación estequiométrica. Por cada 2 mol necesitas 1 mol y formarías 2 mol. ¿Correcto? Nosotros conocemos ello. Nosotros podemos hablar también de concentración. ¿Sí? Si hay una solución, podemos hablar de concentración. Pero lo que nos ayuda a entender la cinética química es con qué rapidez este reactante hidrógeno se consume, con qué rapidez o velocidad este producto se estaría formando. Entonces, hablamos nosotros justamente de la velocidad de una reacción, ¿no? En la que se produce. Para ello es importante conocer los conceptos, ¿no? Anteriores relacionados a ecuaciones químicas, a unidades de concentración y la estequiometría que se puede ver en ella. Bien, de eso se trata la cinética química. Estudia la velocidad de una reacción química en la cual se lleva a cabo, los mecanismos también que se van a producir y factores que alteran la velocidad de una reacción. Miren por favor acá, miren. A ver. Vamos a hablar en esta parte, en esta primera parte hablaremos de los factores que alteran la velocidad de una reacción química. A ver, ¿qué factores pueden alterar la velocidad de una reacción? A ver, alguien que pueda responder. ¿Algún factor que altere la velocidad de una reacción a la cual se lleva a cabo? Podemos decir, jóvenes, a ver, algo bien sencillo, ¿no? Algo bien fácil. Si nosotros queremos preparar frituras, por ejemplo, freír, qué sé yo, papa, freír carne, la carne si tú lo llevas a la sartén en trozos grandes, él se va a demorar en poder freírlo. Pero si lo cortas en pequeños trocitos, la cocción, la fritura de la carne va a ser mucho más rápido. Eso significa que va a depender bastante también de su tamaño. Mientras más pequeño sea la partícula, mientras más pequeño esté dividido, la reacción va a ser más rápida también. ¿Correcto? Entonces, tiene que ver bastante con ello. Tiene que ver bastante con el grado de división de la partícula. Cuanto mayor grado tenga de división, caramba, muy bien, ahí lo están respondiendo. Cuanto mayor división tenga, mucho más rápido va a ser su velocidad de reacción. Un ejemplo clásico sería lo siguiente, a ver,
El papel. El papel, si lo tienes así de manera tendido, estirado, por decirlo, por uno de los extremos lo quemamos y esto rápidamente se consume. Pero ¿qué sucedería si el mismo papel lo envolvemos y lo hacemos como pelotita? El envolver el papel como pelotita también se va a quemar, pero date cuenta que cuando está tendido tiene mayor área de contacto. Ese mayor área de contacto hace que el papel se queme más rápido que cuando está hecho de pelotita. Cuando está hecho de pelotita, el área de contacto del papel ya no es la misma. Entonces, se quemaría una parte de ella, que es en la superficie, y lo que está dentro, obviamente, demoraría, ¿no?, en consumirse. Entonces, depende bastante, joven, depende bastante de estos factores, del grado de división de la partícula, del área de contacto donde se lleve a cabo las reacciones químicas. Y podemos saber mucho más ejemplos, ¿no? Más ejemplos. A ver, como ya le dije ya, la fritura y otras cosas más, ¿no? Vean, por favor, aquí. Ahí está. Área de contacto o grado de división del reactante. En este caso, es el reactante que va a formar el producto. Ahí está. Por ejemplo, tenemos ahí el papel, se quema. Pero el papel también yo lo podría quizás cortarle en pequeños pedazos. Si yo corto el papel en pequeños pedazos, me parece que ese papel se quema mucho más rápido, ¿cierto? Que el mismo papel original. Entonces, hay muchas maneras de poder alterar la velocidad de reacción. Como quería indicarles, a ver, si tú tienes una madera, ¿no?, un bloque de madera, ¿no?, madera de tu silla, una madera de tu mesa, la pata de la mesa, la pata de la silla, quemarlo demora, pero si esa madera lo convertimos en acerrín o en virutas, te aseguro que esos pequeños trozos se va a quemar, se va a combustionar mucho más rápido. ¿Ok? Entonces depende bastante del área y del grado de división de la partícula. Ahí está. Mira, a nivel nanométrico, se dice que la reacción es muy, muy rápida. Nota, por favor, aquí tenemos digamos así, un trozo grande que representa una molécula gigante, pero si nosotros tenemos moléculas pequeñas del mismo, carambas, va a haber mucho mayor contacto. Ese contacto directo prácticamente hace que la velocidad de reacción sea mucho más rápida. Pero cuando tengo un trozo muy grande, pues hay poca reacción, ¿no? No hay tanta reacción que digamos, porque depende del grado de división que tengo. ¿Correcto? Miren, a ver. El mayor área de contacto hace posible que la reacción sea más rápida, o al dividir en pequeñas partes al reactivo, su efecto será más efectivo. Aquí nosotros hemos dividido en pequeñas partes y la reacción se hace más rápida. ¿Ok? Como les vuelvo a mencionar, ¿no? Ejemplos aquí podemos mencionar unos cuantos más. Por decirlo, mira, si nosotros tomamos un medicamento, una pastilla, y otros quizás no les puede pasar por la garganta esta pastilla. ¿Qué hacen? A la pastilla lo muelen. No sé si usted ha visto eso. Lo muelen la pastilla, lo tritura y el efecto es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya está en un tamaño mucho más pequeño. Depende de esos factores. Y eso alteraría la velocidad de una reacción química. ¿Ok? Notemos el siguiente factor que altere la velocidad de una reacción. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Al quemar un papel en toda su área será más rápido si el papel lo hacemos como pelotita, como yo les estaba indicando. Lo otro, naturaleza del reactante. A ver, cuando yo me refiero a naturaleza del reactante, joven, hay que tener presente de que hay ácidos, por ejemplo, hay ácidos que son orgánicos y ácidos que son inorgánicos.
Nosotros en casa tenemos estos ácidos que son orgánicos. Por ejemplo, el ácido acético que se encuentra en el vinagre. ¿No? El cítrico que se encuentra en la naranja, limón y otros frutos cítricos, obviamente. Eh, y así, podemos mencionar otros ácidos. Pero hay un ácido que no es orgánico y es muy, muy peligroso, el ácido muriático. El ácido muriático HCl disuelto en agua a un 36% en masa aproximadamente, este ácido es mortal. Te genera secuelas, quemaduras tan graves que prácticamente sería irreversible el proceso. Imagínate por un momento que estás haciendo los quehaceres en casa y bueno, en un momento te pones a, qué sé yo, a cortar, a picar cebolla y echarle limón, pero te haces una pequeña fisura. Imagínate que tienes una pequeña fisura, un pequeño corte, ¿no? Por estar ahí picando la cebolla. Tienes un pequeño corte. Y al usar limón, las gotitas de limón te caen justamente en esa fisura, en esa llaga. Obviamente vas a sentir punzaciones, un ardor insoportable. Pero imagínate otra situación que estás haciendo los quehaceres y al momento de desinfectar los pisos, el piso de la sala, el baño, te cae y o salpica algo de ese ácido muriático justo donde está la herida, donde está el corte. Date cuenta que con el limón sientes esa punzación, pero con el ácido muriático eso sería mucho más grave por la naturaleza que tiene el mismo ácido. Incluso, joven, eh, incluso, mira, sabemos esto, ¿ah? Cuando, de hecho que los ácidos, como por algo le llaman ácido muriático, ¿no? Ácido muriático. Les comento algo referido a ello. Este, había noticieros, pasa a veces en noticieros, un joven, bueno, no era aquí en el Perú ni en América, era países europeos, un muchacho obsesionado con su pareja, en este caso no quiso separarse de ella, no quiso separarse. Ya habrá sido esta noticia hace más de 10 años. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que este muchacho, al no querer separarse, porque no quería, no deseaba separarse, la chica ya le había, como dice, ya venció el contrato y aquí no más. Y la chica quería retirarse, el chico no lo dejaba, entonces de un momento así desprevenida, el muchacho agarró ácido muriático y le echó en el rostro de la chica. Y le dejó secuelas hasta, bueno, hasta donde yo he visto en la noticia, eran irreversibles esas secuelas. Imagínate, ácido muriático en el rostro, ¿qué tal, qué tal gravísimo puede ser eso, ¿no? ¿Qué tal grave? Los ácidos son tan así, tan mortales que es como quemar el plástico. Tú quemas el plástico, a ver, regenera el plástico, imagínate cómo se puede dar. Entonces, bueno, para usted, jovencito, para ustedes están todavía en época de 15, 16, la curiosidad, la experimentación, quieren ser químicos a la fuerza, experimentar muchas cosas, pero en fin, todo a su tiempo. No es no y sí es sí. Aunque suene un poco eh, tonto lo que se les diga, ¿no? Bien, naturaleza del reactante. Mira, ¿quién no ha comido, por ejemplo, limón con azúcar? ¿Sí? Échale un poquito de azúcar a este limón y qué rico, ¿no? Yo recuerdo de pequeño yo comía limón con azúcar rubia todavía, es más rico, o con sal, también era delicioso. Ahora, ¿qué pasa si al azúcar le hago que caiga gotas de ácido sulfúrico? Lo quema. El ácido sulfúrico quema el azúcar, pero el limón no. ¿Por qué? Porque el limón tiene una naturaleza distinta. ¿A quién? A la del, en este caso, perdón, mejor dicho, el ácido muriático tiene una naturaleza distinta al limón. El ácido muriático es más fuerte que, ya por eso que el ácido muriático quemaría al azúcar. El limón no lo hace, por su naturaleza. Miren aquí, jovencitos,
los ácidos inorgánicos como el clorhídrico, sulfúrico y nítrico, hay otros más. Cuando lleguemos al tema de ácidos y bases, ahí te voy a indicar quiénes son los ácidos cuya naturaleza es muy fuerte. Y si es posible, ya pueden estar ustedes indagando, investigando de todos los ácidos más fuertes, quiénes son, que existen en la, bueno, que se pueden preparar, ¿no? Los ácidos fuertes, fuertes, fuertes. Entonces, uno de ellos tenemos aquí al sulfúrico, al nítrico y al clorhídrico. Son ácidos muy fuertes. Pero estos de acá, obviamente, son fuertes comparado con los frutos cítricos, ¿no? El vinagre. ¿Alguna vez has, y eso te quiero, ya te comentaré también cuando lleguemos al tema de ácidos y bases, cuando tú dejas en una botella, en un recipiente, vinagre, un recipiente que contiene vinagre, dejas un huevito en ella, con el pasar ¿no? de las horas, ese huevo, su cascarón del huevo comienza a desaparecer, se comienza a disolver y lo que te queda solamente sería la membrana. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Justamente el ácido ha atacado a este cascarón. Obviamente los ácidos reaccionan con los metales. Bien, entonces depende bastante de la naturaleza, ¿no? Con el limón no le pasa nada, al azúcar es rico incluso, pero si yo agrego ácido sulfúrico lo quema, prácticamente ya quemado estaría el azúcar. Como le decía ahí, un ejemplito, ¿no? Reacción del ácido sulfúrico con azúcar es más rápida que la reacción del limón con el azúcar. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Nota, reactante. Anteriormente habíamos hablado del grado de división y área de contacto. Otro, naturaleza. Mira, tenemos otro más. Importante la concentración del reactante. Concentración del reactante. Miren, ¿ah? Y esto todo lo que estamos mencionando tiene mucha aplicación, mucha aplicación. Pero para entenderlo mejor, hagamos ejemplos que vayan a nuestra vida cotidiana. Si alguna vez has estado lavando tu ropa y por casualidad se te cayó casi todo el pomo de lejía, toda la botellita de lejía, carambas, si tú no la enjuagas bien, esa prenda se va a deteriorar. Esa prenda, esa camisa, ese polo, se va a blanquear, se va a deteriorar. Te comento porque eso le ocurrió a un amigo mío. El amigo, no sé qué cosa le habrá ocurrido, se habrá olvidado, le había quitado la lejía, no lo había enjuagado muy bien y lo había tendido así, así, ¿no? Así normal. Cuando secó esta camisa, era una camisa de colegio, recuerdo, al momento de ponerse, se comienza a partir por donde justamente están las costuras, las uniones, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que la lejía, como estaba muy concentrada, ha deteriorado la tela. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese enjuagado muchas veces o hubiese echado agua, gran cantidad de agua? Entonces, si eso hubiese realizado, lo que estaría haciendo es bajar la concentración. Y cuando nosotros bajamos la concentración, la velocidad de esta reacción va a ser menor o su efecto es menor, ¿cierto? Entonces depende bastante también de la concentración del reactante. Miren, nosotros sabemos, por ejemplo, un ejemplito lo que tenemos aquí, mira, si dejamos caer en ácido clorhídrico diluido, y si lo dejamos caer en ácido clorhídrico concentrado, la reacción es distinta, ¿ya? El proceso es un poco diferente, la velocidad es un poco más lenta en el diluido, en el concentrado es mucho más rápido. Algo así como podríamos decir de esta forma, miren jovencitos, cuando hablamos de la concentración del reactante, hoy en día se está usando mucho lo que es el alcohol, mucho lo que es la lejía, mucho de estos productos de limpieza, ¿no? Incluso ya si es que se comienza a reactivar mucho más la economía, quizás los centros de recreación, las piscinas, los parques, prácticamente estarían abiertos. Concentrémonos por un momento en la piscina.
ya esto ya por normas, se debe entender que las piscinas no solamente deben ser agua potable, sino que esta agua tiene que estar clorificada, es decir, deben agregarle cierta cantidad de cloro, ¿ya? El cloro es una sustancia que aparte de matar el olor, también mata ciertas bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese ocurrido si le hubiesen agregado demasiado cloro a ese agua de piscina? De hecho, que no va a haber bacterias. Pero si la gente se sumerge ahí, carambas, le comienza, entre comillas, ¿ah? Le comienza a pelar la piel. Así como el pollo hirviendo lo metes a la olla, o mejor dicho, el agua totalmente hirviendo, metes el pollo, sale blanco, blanco, de esa forma. Entonces, mientras más concentrado sea, mayor va a ser su velocidad de reacción. Incluso con las medicinas, ¿no? Medicinas. Eh, y bueno, y hay tantos ejemplos que podemos mencionar aquí. Miren, jóvenes, los ácidos más concentrados tienen mayor efecto que los ácidos diluidos. Esto se debe a que los ácidos concentrados hay mayor presencia de soluto. Aquí, como está bien concentrado, la presencia del soluto HCl es mayor que en el diluido. Por eso el efecto, ¿no?, rápido de su reacción. Como le decía, ¿no? A ver, algo similar. Si disolvemos gotas de ácido clorhídrico en cilindro lleno de agua, su efecto nocivo del ácido disminuye abismalmente. Tienes un cilindro que prácticamente debe tener cerca de 200, 300 litros. Le agregas gotitas, no pasa nada, pues, no pasa nada. Pero si tú tienes poca agua, le agregas esta cantidad de ácido, ahí sí el efecto va a ser mucho más rápido. Entonces, no te vayas a olvidar, joven, naturaleza del reactante, concentración del reactante, ¿ya? Concentración del reactante. Y nunca debes olvidar que la temperatura es un factor muy influyente en las reacciones químicas. Temperatura muy influyente en las reacciones químicas. Miren, ¿ah? Recuerdo, recuerdo que mi profesor de la universidad me decía lo siguiente. Me decía así, voy a tratar de recordar todos los términos que él indicaba. Él decía, ustedes cuando van a la pollería comen su mayonesa, comen su mostaza, su ketchup. Sí, sí, sí. Ya, les voy a decir a qué temperatura se elabora eso. El profesor nos informaba. Se elabora aproximadamente a 78 grados Celsius, ¿no? Para que tenga esa textura la mayonesa y las demás cremas. Pero ¿qué hubiese sido si el operador que estaba realizando, ¿no?, estas mayonesas no hubiese controlado muy bien la temperatura y en vez de 78 lo lleva a 79? ¿Podrá salir la misma textura, la misma calidad que la mayonesa que ustedes lo saborean? Nos preguntaba el profesor. Nosotros decíamos, profesor, pero solamente es un 1 de temperatura, o sea, la variación es 1 grado, no creo que afecte mucho. Y el profesor nos respondía, están muy equivocados porque en los procesos químicos hay que tener muy en cuenta el control de temperatura, porque una pequeña variación puede generar un producto distinto a lo que tú quieres obtener. Y era muy cierto. Entonces, esa mayonesa que se estaría preparando a una temperatura de 79, tal que el valor original era 78, esa mayonesa a 79 grados ya no sirve ya. Tiene otra textura, otra característica totalmente diferente. Incluso, les voy a poner aquí un ejemplo. Miren, jovencitos. Tenemos aquí, esto es lo que recuerdo un poco de mis clases de química orgánica. Tenemos, por ejemplo, el éter. O sí, vamos a poner acá. Vamos a poner acá. El alcohol,
tenemos acá el alcohol. El alcohol con 2 carbonos, ¿ya? Vamos a ver. Ahí está. Él es el alcohol. Miren, jóvenes, solamente el factor de la temperatura. Aquí una temperatura de 140, ya aquí es una gran diferencia, y aquí una temperatura de 180. Cuando el alcohol se somete a esta temperatura mediante un proceso químico, este alcohol se convierte en un alqueno. Lo que estoy haciendo es deshidratar, ¿ya? Deshidratar. Pero también puedo convertirlo, si yo lo llevo a 180, lo que estaría convirtiendo es en éter. Mira, solamente cambiando la temperatura, tú puedes formar sustancias diferentes como producto. Entonces, la temperatura es muy influyente en los procesos químicos. Acuérdense de ello, muy, muy influyente. Si nosotros cuando estamos a la temperatura corporal de 37, nos da fiebre 38, 39, carambas, nuestro estado físico, nuestro estado de equilibrio comienza a alterarse, a cambiar. Y eso que es 2 grados Celsius nada más. ¿Se han dado cuenta? Cambia totalmente. Ejemplo, mira, la cocción de alimentos, ahí está, la temperatura, muy, muy bueno el ejemplo. La cocción de alimentos en agua tibia es menor que la cocción en agua en su punto de ebullición. Claro, cuando se quiere preparar, por ejemplo, la cocción de la papa, la cocción del camote, de las menestras, mientras más caliente esté el agua, la cocción de ellas va a ser también rápida. Es decir, el efecto de la temperatura es muy, muy importante. Y aquí también los catalizadores y llamados en otro sentido, catalizador negativo, inhibidores. ¿Qué son los catalizadores? Ellos van a acelerar, van a aumentar la velocidad de una reacción química. Sin embargo, los inhibidores retardan, disminuyen la velocidad de una reacción. Si tú eres digamos, tú eres un jefe de planta, están procesando, imagínate, amoníaco o cualquier otro producto. Y sabemos que el amoníaco es una de las materias primas para obtener fertilizantes. Entonces, tú no vas a producir amoníaco en mucho tiempo. Lo que tú vas a hacer es producir amoníaco. Vas a tener que producir amoníaco en el menor tiempo posible. Para ello, para que sea bien rápida la reacción, vamos a usar los catalizadores. El catalizador acelera la reacción, no se consume. Si tú agregas 10 gramos a ese proceso, finalizada la reacción, vas a tener que recolectar esos mismos 10 gramos. Simplemente aceleran la velocidad de reacción. En algunos libros lo llaman catalizador positivo, aquel que acelera. Y aquel que retarda la velocidad de una reacción lo llaman como catalizador negativo. Pero bueno, en el papel soporta todo, ¿no? Pero a nivel comercial no existe catalizador positivo ni catalizador negativo. Existen catalizadores y los inhibidores. Entonces, como le decía, un catalizador es aquel que aumenta la velocidad de una reacción, formando el producto en el menor tiempo posible. Sin embargo, los inhibidores retardan la velocidad de una reacción. Un ejemplo de ello, de los inhibidores, porque eso lo vemos incluso en la mayoría de los productos que nosotros compramos, especialmente en los productos lácteos, en los productos de conserva, en los productos claro, justamente de ello. Si tú te compras, yo recuerdo haber comprado, o me habían, en época de Navidad, recuerdo que en un lugar nos dieron una canastita. En esa canasta había esas conservas de durazno. Recuerdo que era 2011. Y después de tiempo, en el 2013, me había dado cuenta que lo tenía guardado. Y la fecha de vencimiento de esa conserva, 2 duraznos, era en el 2014. O sea,
Mira, la velocidad en la cual ella se descompone es tan lenta, que tiene que pasar mucho tiempo para que logre descomponerse. Entonces, esos son los inhibidores. Lo que recuerdo mucho más todavía es cuando nosotros, un grupo de estudiantes, fuimos de visita a la planta Inca Kola, ¿sí? Ellos también utilizan inhibidores para que estas bebidas gasificadas no se deterioran, porque imagínate, no sale un lote y ese lote no necesariamente se va a vender al momento. Puede mandarlo a provincia y en ese lugar posiblemente no haya tanto consumo de bebida, qué sé yo, puede estar un mes, 2 meses, 3 meses y así. El producto o el inhibidor que retarda la velocidad de descomposición de las bebidas gasificadas es el benzoato de sodio. Y una vez que llegue a caducar, o sea, fecha de vencimiento 6 meses, llega la fecha de vencimiento, que son 6 meses, ya comienza a descomponerse y ahí ya se forman bacterias, ¿ok? Entonces, no te olvides quiénes son los catalizadores. Ojo, el catalizador acelera, pero no se consume, no se consume, ¿ok? Catalizadores. Veamos, aquí tengo una figurita que quería presentarles para ver justamente cuando hablamos de reacciones. Ejemplo, para producir amoníaco es necesario agregar un catalizador a condiciones específicas de presión y temperatura para acelerar la reacción. Sin embargo, las conservas tienen sustancias que retardan la reacción química. Ahí está. Miren, jóvenes, miren, para no demorar mucho en el dibujo. Observa. Bien, muy aparte qué tipo de reacción sea, quiero que te enfoques muy bien en la figura, porque he visto preguntas relacionadas a esta imagen. Miren, lo de verde es sin catalizador, lo de rojo es con catalizador negativo y lo de naranja es con catalizador positivo. A ver, analicemos el color verde primero, el color verde, ¿ok? Acá tenemos a los reactantes. ¿Reactantes o quieres reactivos? Cualquiera de los dos términos es válido. Entonces, tenemos acá los reactantes y sin utilizar ningún catalizador, o sea, llevar a ciertas condiciones de presión y temperatura, sigue esta trayectoria. Sube, 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 sube hasta este punto máximo. ¿Recuerdas? Energía mínima requerida para que logre darse una reacción química y luego baja, 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 baja y formaría el producto. ¿Cierto? Lo de verde representa una reacción química sin ningún efecto o sin ninguna ayudita, por decirlo así. O sea, de manera normal, controlando la presión, temperatura. Ahora, ¿qué pasaría si yo agrego un catalizador? Bueno, aquí, como vuelvo a repetir, hay textos que lo llaman catalizador positivo porque acelera la velocidad de reacción. Si yo tengo un catalizador positivo, quiere decir que va rápidamente, va bien rápido. Ojo, los catalizadores no alteran la entalpía de los reactantes ni la entalpía de los productos, ni mucho menos el calor de reacción. Solamente altera la energía de activación y su punto, que es el complejo activado. ¿Ok? Entonces, si yo uso un catalizador, ese catalizador lo que haría es llegar más rápido al producto. Y para que llegue más rápido no tiene por qué subir, pues. No tiene por qué subir demasiado. Sube, sube un poquito, sube un poquito, sube un poquito y es suficiente. Ahora sí, forma el producto. Quiere decir que los catalizadores positivos o a secas, si hubiera en el examen catalizador, disminuyen la energía de activación. Solamente eso, ¿ya? No altera la energía o entalpía del reactante, entalpía del producto, el calor de reacción. No lo altera. Pero lógico, ¿no? Aquí vemos que también cambia el complejo activado, ¿no? Disminuye. Entonces, los catalizadores disminuyen la energía de activación. Ahora, si yo uso un catalizador negativo, que prácticamente serían los inhibidores, ¿qué hacen los inhibidores? Retardan la velocidad. Quiere decir que para que tú puedas formar el producto, tienes que demorar mucho, mucho, mucho tiempo. Por eso que estos reactantes que se encuentran aquí, para llegar hasta el producto, mira, ¿cuál es el tramo que deben seguir? Sube, 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 demasiado, mira, ¿ve? Por eso que demora en formar el producto. Una vez que llegue aquí, recién formaría el producto.
Entonces, en síntesis, ya para resumir todo, los catalizadores disminuyen la energía de activación porque forman más rápido los productos y los inhibidores o catalizador negativo, en este caso, disminuye la velocidad de reacción porque aumentaría la energía de activación. ¿Ok? Bueno, espero que te haya quedado claro muy bien la gráfica, ¿ya? Si tienen ahí alguna pregunta, alguna duda, caramba, es normal, háganlo saber, chicos. Muy bien. Aquí, velocidad de reacción. Velocidad de reacción. Bien. Matemáticamente esto de acá representa la variación de la concentración, pero debe ser concentración molar. Profesor, ¿y puede hacer otro tipo de concentración? Sí, salvo que el problema te indique, ¿no? El ejercicio en la cual está presente te indique de qué manera se debe evaluar. Pero si no te dice nada, hay que entender que se trata de una concentración molar, mol litro. No, respecto aquí, como estamos hablando de velocidad de reacción, para que no memoricen tanto, mire, vamos a recordar un poquito esto. A ver, ¿qué unidades tiene la velocidad metros segundo? ¿Se acuerda de eso o no? Es una de ellas. O la rapidez, perdón, la rapidez, porque velocidad es vectorial. La rapidez, metros segundo, ¿cierto? Ahora, eso es en física. En tu curso de física, ¿no? Esta rapidez, metro por segundo. Nosotros en química, en vez de V, vamos a llevarlo a R. Bueno, yo utilizo esta nomenclatura R. En los ejercicios aparece V. O sea, yo obvio usar la letra V porque algunos lo pueden confundir con volumen. Por eso, obvio esa letra o esa simbología. R de velocidad. Ahí lo tienes. Bien, ¿cuáles son las unidades de la velocidad o rapidez de una reacción química? Las unidades van a ser no M minúscula, sino M mayúscula. ¿Recuerda qué significa M mayúscula? Y aquí el tiempo ya puede ser segundos, puede ser minutos, incluso puede ser horas, y así, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Ya depende de la unidad de tiempo que se esté realizando. Ojo, pero se da en molaridad, mayúscula. ¿Estás viendo acá? Molaridad, molaridad. Y eso lo hemos estudiado nosotros en el tema de soluciones. En el tema de soluciones sí hemos visto unidades de concentración, tanto físicas como químicas. Muy bien. Entonces, sigamos, por favor. Ahí está. Ahí aparece. Como dice... Ajá, ¿lo ves o no? Ahí está. Miren, cámara lenta todavía. Bien. Esta rapidez o velocidad de reacción puede ser positiva, puede ser negativa. Va a depender a quién estemos analizando. Variación de concentración respecto al tiempo, y esta variación siempre es concentración final menos concentración inicial por el tiempo transcurrido, ¿no? Ahí está. Como decía aquí, para los reactantes es la velocidad con que se consume y para los productos, velocidad con que se forma. En una reacción química, tú tienes reactante y tienes producto, pero para que formes el producto, el reactante se debe consumir. Es decir, tú tienes, por ejemplo, papel. Si tú quemas el papel, vas a obtener cenizas, ¿cierto o no? Quiere decir que la ceniza se obtiene del quemar el papel. De la nada no se obtiene. Entonces, tiene que consumirse algo del reactante para que formes el producto. Ahora, el reactante se va a estar consumiendo. Eso significa que al inicio tengo mucho reactante. Al tener una gran concentración de estos reactantes, su velocidad va a ser mayor. Mira, ¿qué pasaría si la concentración es alta? La velocidad también va a ser alta. Por eso que al inicio
de una reacción, como tú tienes mucho reactante, la velocidad al inicio de una reacción química es rápida, es veloz, es violenta, por la gran cantidad de reactante que uno tiene. Veamos. Ajá, como te decía, variación de concentración, molar, molitro. Esto de acá es variación del tiempo. Ahora, positivo, negativo. Positivo te va a salir cuando tú desarrolles la velocidad para un producto. Cuando tú hagas la variación de concentración, te va a salir negativo. Eso no quiere decir que hay velocidades negativas, no. Simplemente es una interpretación. El signo positivo y negativo es una interpretación. ¿Qué significa si me sale a mí negativo? Significa que el reactante está disminuyendo su concentración cada cierto tiempo. ¿Y qué significa el positivo? Que el producto está aumentando su concentración por cada unidad de tiempo. A eso es lo que se refieren los signos positivos, negativos. Y aquí, miren muchachos, como te decía, al inicio de una reacción química, la velocidad de consumo es rápida y va disminuyendo debido a que el reactante se va consumiendo, ¿ya? Se va consumiendo, se va consumiendo. Se agota el reactante, ya no hay, pues, ya no hay velocidad o la velocidad se hace muy, muy lenta. Esta parte es muy interesante, es muy sencillo además, muy fácil, muy fácil. Miren, ¿ah? Espero que todo esté quedando claro, jóvenes. Si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud que les parece no haber entendido, sería bueno que en este momento lo digan por el chat. Yo gustosamente los leo y les respondo. Y si me falta responder alguna más, bueno, igual me lo dicen y les aclaro. Estequiometría y velocidad de reacción. Para ello hay que suponer que nuestra reacción química es una reacción elemental. Después les voy a decir qué significa reacción elemental. Ahí tenemos una reacción química. Miren, ahí está la reacción química. Bien, nosotros sabemos que los reactantes son los que se van a consumir y los productos son los que se van a formar. Entonces, reactante se gasta, producto aumenta. ¿Ya? Aumenta su concentración, el reactante disminuye la concentración. ¿Cómo se expresa la velocidad de A respecto a su coeficiente X y así para cada uno de ellos? Por eso lo llaman estequiometría y velocidad de una reacción química. ¿Ok? O sea, tienes que balancear la ecuación y simplemente aplica lo que se te está indicando. Mecanismo de una reacción química. ¿Te acuerdas que la cinética química estudiaba los factores que alteran la velocidad de una reacción? Ya lo hemos hablado, ¿cierto? Factores que alteran la velocidad de una reacción. También estudia el mecanismo de una reacción, ¿cierto o no? El mecanismo de una reacción, y eso vamos a ver a continuación. ¿A qué le llamas mecanismo de una reacción? Ellas van a ser etapas, van a ser, digámoslo así, pasos que se da en cada proceso. Te hago esta pequeña pregunta y tú me dices a ver la respuesta de acuerdo a tu criterio. Cuando tú ibas a la academia, ¿cuántas formas posibles podías tú ir de casa a la academia? Algunos de ellos quizás iban en mototaxi, otros iban a pie, otros iban en auto, otros chapaban su combi y así. Otros iban en bicicleta y caramba. O sea, para llegar a la academia, que en este caso sería para llegar a formar el producto, hay muchas formas de hacerlo. Esas formas se conocen como etapas, ¿ya? Etapas de una reacción química.
Una de ellas se le llama reacción sencilla o elemental. ¿Por qué lo llaman así? Lo llaman así porque se da en una sola etapa. Es decir, tienes A, de frente llegas a B. No hay otra alternativa. De frente, de A a B, así de a secas, así, a secas. Tienes A y llegas a B. No hay otro caminito, no, de frente te vas a ir. Y este tipo de reacciones, que son elementales, es muy común observarlas en los procesos de neutralización, o sea, en los procesos de reacciones químicas inorgánicas. Por neutralización son los más comunes, ¿no? Ahí está. Acá tenemos al hidróxido, una base, el ácido HCl, la sal y el agua. Ahí está. Pero no es la única forma, ¿no?, del mecanismo, ¿no? Reacción elemental o sencilla, porque se da en una sola etapa. Pero también tenemos una reacción que es muy compleja. Las reacciones complejas tienen una infinidad de etapas. Por decir, cuando nosotros nos alimentamos, comemos fruta, comemos carbohidratos, comemos proteínas, no es que rápidamente ya se almacena en nuestro cuerpo la parte útil y la parte no útil lo desechamos. No, hay una serie de procesos que se van a dar, se van a realizar para que el cuerpo, ¿no?, absorba los nutrientes, la parte que es útil. Entonces, hay una serie de procesos aquí, por eso le llaman reacción compleja. Mira, son reacciones químicas que desarrollan en varias etapas, formando productos intermedios. Dentro de estas etapas que vamos a ver, se va a encontrar algunos subproductos. Y en todas las etapas que a ti te den como alternativa, acuérdate, la etapa lenta, lo llaman así, la etapa lenta que hay en el mecanismo de reacción es la que determina tu ley de velocidad. O sea, es la que determina el comportamiento de la reacción química. Ahí está, como le decía, la etapa lenta es la que determina la ley de velocidad de una reacción química. A ver, tú tienes aquí dióxido de nitrógeno, monóxido, y bueno, ahí está, ¿no? Esto es lo que estás formando. Aquí dice que sucede en dos etapas. La primera etapa es que el NO2 se transforma en NO más NO3. La segunda etapa dice que el NO3 reacciona con el CO y te formaría él. Ahora, si tú sumas estas dos, te das cuenta que tenemos aquí alguien que es intermedio. NO3, NO3. Él es el intermedio. Y se pueden ir, claro que sí, se pueden ir. Porque si yo lo sumo mentalmente, se cancela esto. ¿Cierto o no? Comienza a cancelarse y podrías, esto pasa acá al otro lado restando, podrías tener, ¿no?, la reacción original. Como dice acá, la reacción global es la suma de las dos y el NO3 es un intermedio de la reacción. Primero está aquí en producto, luego aparece como reactante, ¿no?, reaccionando. Por eso lo llamas, ¿no?, reacción compleja, ¿no? Reacción compleja. Pero la etapa lenta es la que determina justamente el comportamiento de la reacción química, es decir, nuestra ley de velocidad. Y para completar ya la idea, tenemos aquí el concepto llamado molecularidad. ¿Qué es ello? La molecularidad nos va a indicar cuántas moléculas participan en un proceso químico. De hecho, la reacción tiene que ser elemental. Veamos, ¿qué pasaría? Y esto es más común, ¿eh? Lo más común es esto, para entender un poquito de molecularidad. Es más común que si nosotros, por ejemplo, nos quedamos viendo de un puente cómo los carros fluyen, si hay un choque simultáneo, es muy probable que dos vehículos choquen.
Pero que 3 vehículos choquen no es tan común. Es poco probable. Simultáneamente me refiero. Pero 2 vehículos que choquen es más frecuente. ¿Ok? Entonces, si hay 2 moléculas que interaccionan, eso lo llamas, a eso lo vas a llamar molecularidad. El número de moléculas que participan en las colisiones o en los choques para formar el producto. Profe, ¿qué pasaría si hay una sola molécula? Si hay una sola molécula, lo vas a llamar unimolecular. Profe, si hay 2, lo vas a llamar bimolecular. Pero, profesor, ¿acá son iguales? Claro, pueden ser iguales, como también pueden ser diferentes. Y si hay 3, profesor, lo vas a llamar trimolecular. Ahora, pueden ser de esta forma, contar que exista 3 moléculas que estén colisionando entre ellas, ¿no? Pero la más común, ¿cuál es? Las bimoleculares. Ellas son las más comunes, ¿ok? A ver, expresión de la velocidad de una reacción química. ¿Cómo expreso la velocidad de una reacción química? Bien, lo conocen también como ley de velocidad. Se dice que esta ley de velocidad o la velocidad de una reacción química depende únicamente de los reactantes. Estos reactantes deben estar elevados a un exponente fraccional. Perdón, a un exponente experimental, mejor dicho. A un exponente experimental. ¿Ok? Sea la reacción. Miren, acá tengo una reacción química AB. Ojo, no interesa el producto, porque dice la velocidad de reacción química depende de la concentración de los reactantes. No dice de los productos, solo de los reactantes. Entonces, a mí me va a interesar solamente esta parte, pero que esté totalmente balanceado, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería la expresión de su ley de velocidad? Bueno, como no me dice nada acerca de esta reacción, su ley de velocidad se va a determinar de manera experimental. Y de manera experimental sería como aparece ahí. Concentración de A elevado a la M por concentración de B elevado a la N. Profe, ¿y por qué esa forma? Lo que sucede es que a mí no me están indicando para nada qué tipo de reacción es ella. Por lo tanto, el exponente que tiene aquí el A va a ser un valor distinto a lo que aparece aquí, lo mismo para B, ¿no? O sea, no necesariamente van a ser iguales. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es determinar los valores experimentales de M y N. Esto sería para cualquier reacción, para cualquier reacción. Ahora, si el problema te dice lo siguiente, bueno, aquí M y N representa el orden de reacción respecto a los reactantes A y B, cae la constante de la ley de velocidad. Ahora, si a ti en el problemita ya te pone esta palabra, elemental la reacción, si ya te dice que es elemental, entonces los exponentes ya pasan a ser sus coeficientes. Los exponentes, ¿quiénes son? Los coeficientes. Miren, por favor. Ahí está. Velocidad de la reacción. Aquí hay un factor K, que es una constante. Concentración de A elevado a la X, porque ese es el coeficiente, y concentración de B elevado a la Y, porque él es el coeficiente. Y para finalizar, aquí hay un concepto adicional, teoría de colisiones. A ver, mira, la teoría de colisiones, para que no escribas mucho, aquí me pareció muy interesante esto. Acá tienes una molécula de yodo y una molécula de hidrógeno. Claro, el objetivo es formar el producto, HI. Bien, entonces estas dos moléculas van a chocar. Ahora, el tema es que no solamente que choque, sino que al momento de chocar tengan la energía necesaria para que los átomos se puedan reordenar.
y además tenga una dirección. Entonces, mira, si estas dos moléculas chocan, tengo dos posibilidades, mira, que choquen de esta forma o que choquen de esta otra forma, dependiendo cómo esté la molécula. Entonces, si choca de esta manera, quiere decir que lo está haciendo de manera eficaz. El choque es eficaz. ¿Por qué? Porque produce producto. Me está formando más producto. ¿Ok? Pero si el choque se da de esta forma, significa que no me produce nada. Al no producirte nada, simplemente tendría lo mismo, ¿no? Yodo, hidrógeno, tendría aquí lo mismo. Entonces, para no alcanzar la energía, dice, por no alcanzar la energía suficiente, energía de activación, o por no tener orientación adecuada. No hay una orientación adecuada, pues, ¿ok? No hay una orientación adecuada en esta parte. Por eso que en el estado gaseoso, hay menor número de colisiones que en el estado líquido. Porque en el estado gaseoso, como las moléculas están muy distanciadas unas de otras, para que haya una colisión es poco probable. ¿Ok? Por sus grandes distancias intermoleculares. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. A ver, por favor. Número uno. ¿Puedes hacerlo, chico? Inténtalo, jovencito, por favor. Número uno. Number one. A ver. Te leo, ¿ah? En relación a la cinética química. Ajá. A ver. Cinética química, vamos a ver. Voy a desarrollar la pregunta número uno, que es teoría. En relación a la cinética química, señale verdadero o falso según las siguientes afirmaciones. Estudia la velocidad de las reacciones químicas y su mecanismo, recontra verdadero. Uno de los factores que influye en la velocidad de reacción es el área de contacto. Esto es máximo en las soluciones. Joven, ¿te acuerdas de los tres estados? Sólido, líquido, gaseoso. Bueno, en el sólido las moléculas están vibrando, por lo tanto no hay colisión. Las colisiones se dan entre líquido y gaseoso. Como en el gas, las moléculas están muy distanciadas, la colisión entre ellas es poco probable. Sin embargo, en el líquido, las moléculas están casi juntas, ¿correcto? Entonces la colisión entre ellas es más probable porque la distancia es más corta, ¿correcto? Uno de los factores que influye en la velocidad de reacción es el área de contacto, ¿cierto? El área de contacto. Claro, en las soluciones, ¿por qué? Porque las partículas son más pequeñas. Mientras más pequeña sea, mucho mejor sería su actividad. Los catalizadores positivos, mira, aquí se ha colocado catalizador positivo. Incrementan la energía de activación. No, eso es falso. Esto sería falso. Los catalizadores positivos incrementan, no, un catalizador creo que habíamos planteado así. ¿Se acuerda? Ahí está. Energía de activación. Y acá hay otro, ¿no? Esta es la reacción normal. La de rojo es la reacción normal. La de amarillo es con catalizador. Lo que sucede es que el catalizador disminuye la energía de activación porque hace que el reactante se convierta más rápido en producto. Disminuye, no lo incrementa. Entonces, vamos a poner acá.
Los catalizadores positivos incrementan la energía de activación, razón por la cual, falso, ¿no? Falso, falso. Verdadero, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso. Ajá, casita, ¿no? Ups, ups. Muy bien. Ya, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Inténtalo, por favor. Inténtalo, inténtalo. Ojo, recuérdame que la concentración molar debe estar en litros, ¿no? Concentración molar es mol, litro. Justamente acá te lo indica también, mol, litro. Y te pide en la unidad de tiempo que es segundo. A ver, inténtalo, joven. A ver, chicos, ¿cuál sería ahí, por favor? Bien, vamos a desarrollar esto. A ver, dice, la siguiente reacción elemental se lleva a cabo en un recipiente de 500 mililitros, o sea, el volumen vale 0,5. Al cabo de 3 segundos de iniciada la reacción, se consumen 12 mol de la sustancia B. Me dan el tiempo, me dan las moles de B. 12 mol. Allá, este sería variación de B. Y me dan el volumen de 0,5 litros. ¿Correcto? Bien, con estos datos yo lo que voy a hallar es la velocidad de consumo de B. Determine la velocidad de formación de la sustancia C. Bien, solamente lo que hago es, digo, ¿no? Velocidad de B sería, ¿se acuerda? Variación de concentración respecto al tiempo. A ver, esta variación, como ya me dice, al cabo de 3 segundos de iniciar la reacción se consume 12 moles, quiere decir que esta variación genera 12 moles de consumo. Él es 12, vamos a ponerle color, sería 12 moles. Entre volumen, y el volumen vale ¿cuánto? 0,5. Y la variación del tiempo es 3. ¿Cuánto es ello, por favor? A ver, medio, 24, 8 me sale. 8 mol litro segundo, ¿correcto? Ya tengo la velocidad de B. Pero como nosotros sabemos también, la velocidad de B es a 4, como la velocidad de C es a 3. Solamente reemplazamos si el problema ya está resuelto. Velocidad de B es 8
sobre 4, la velocidad de C, esa es la que quiero calcular, 3. Total, de aquí yo digo, velocidad de C es igual a ¿cuánto? 6 mol litro segundo. Muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes, está sencillo. A ver, vamos con la número 4. 4, 4, 4. Vamos a ver. Ya está. Dice, el siguiente proceso se desarrolla en un recipiente de 1 litro y se inicia con 2 mol de amoníaco, la cual se consume completamente en 5 segundos. Muy bien. Ok. Determina el tiempo en segundos que tardará en producirse 12 mol de vapor de agua. A ver, por favor, ¿cómo desarrollaríamos ello? Bien, necesitamos balancear la reacción química. Amoníaco más oxígeno, nitrógeno y agua. Balanceando, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver acá. 4, 6, 2, 3, ¿correcto? ¿Sí? ¿Es así? Muy bien, muy bien. Ya está. Dice, en el siguiente proceso se desarrolla en un recipiente de 1 litro, ya, me hablan el volumen. El volumen vale 1 litro, volumen es igual a 1 litro, ¿correcto? Y se consumen 2 mol. O sea, tenías al inicio 2 moles y al final ya no tienes nada. Se ha consumido, ¿no?, de manera completa. En el tiempo, también me dan acá un tiempo de 5 segundos. Con estos datos, yo lo que voy a hacer es determinar la velocidad de consumo de la sustancia que es el amoníaco, del amoníaco. ¿Ok? Muy bien, entonces simplemente lo que hacemos ya es, por nosotros es muy conocido, velocidad del amoníaco es variación de la concentración tiempo. Bueno, la variación acá sería 2, ¿no? 2, esta es la concentración, sobre el tiempo que vale 5. ¿Cuánto es ello? 2 entre 5, 0,4 mol litro. ¿Correcto? Muy bien. Mol litro por segundo. ¿Captas? O molaridad entre segundos, si quieres. ¿Ah? Bueno, es lo mismo esto de acá, 0,4 molaridad segundo. Listo. Me está pidiendo a mí la cantidad de agua, ¿no? Con respecto al agua. Determina el tiempo en segundos que tardará en producirse 12 mol de agua. Bueno, como nosotros estamos observando, digo lo siguiente, ¿no? Lo mismo, la velocidad del amoníaco es a 4, como la velocidad de formación del agua es a 6. Reemplazamos y la velocidad del amoníaco, habíamos dicho que vale 0,4 entre 4, la velocidad del agua entre 6, de aquí la velocidad del agua 0,6, ¿no? 0,6 mol litro segundo. ¿Cierto? Ok. Puedes interpretar todo esto, ¿no? Como el recipiente vale, tiene la capacidad de 1 litro, podemos decir aquí, como el recipiente vale 1 litro, ¿no?
En un litro, en este caso de volumen, se consumen 0,6 mol, 0,6, perdón, se forma 0,6 mol de agua en un segundo. Yo quiero 12 mol de agua. ¿En cuánto tiempo se formará? Eso es lo que yo quiero saber. Solamente multipliquen aspa y este tiempo ya lo tienes. ¿Cuánto vale el tiempo, muchachos? Sería para aquí, para allá. O 10, 6, 20 segundos. Confirme, por favor. Confirme. Confirmado, ¿no? 20 segundos. Excelente. 20 segundos. Sigamos, 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 sigamos. Uy, esto está facilito, 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 facilito. Está facilito, jóvenes. La expresión matemática de velocidad de reacción de cierto proceso es, por lo tanto, la posible ecuación del proceso será, a ver, mira, con esta expresión que estamos utilizando aquí, ahí está. Recuerda que ellos son reactantes. ¿Quiénes son ellos? Reactantes. Los reactantes son los que modelan la ecuación o la velocidad de una reacción. Solo los reactantes. Eso quiere decir que mi posible ecuación, mi posible ecuación química sería así: X más 2Y, y acá no me interesa. Yo sé que es producto. ¿En dónde encontramos ello? ¿En dónde encontramos ello? X más 2Y. Se acabó. Enano la respuesta. A ver, la 7. Intenta, por favor, la número 7. ¿Cómo desarrollas la pregunta número 7? Siete dice, para la siguiente reacción elemental, si es elemental significa que se da una sola etapa y los exponentes llegan a ser sus coeficientes. Entonces, quiere decir aquí que la ley de velocidad, su ley de velocidad, joven, miren, voy a escribir acá, ley de velocidad. La ley de velocidad sería esto: constante de velocidad, concentración de reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico. La unidad no se escribe, se sobreentiende. ¿Ok? Determina el factor de aumento de velocidad de reacción cuando el volumen del reactor donde se lleva a cabo el proceso se reduce a la mitad. Bien, esta es mi ley de velocidad cuando el volumen está normal, o sea, no se ha cambiado. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué pasaría, joven? Dice así, si el volumen del reactor, si el volumen se reduce a la mitad.
A ver, nosotros sabemos que molaridad es moles entre volumen, pero dice que el volumen se reduce a la mitad. Quiere decir que esta nueva concentración, ¿a qué va a ser igual? Las moles se mantienen, acá tendría B medios. Por favor, ¿cómo quedaría esto? Lo que va a quedar es la nueva concentración, sería 2 veces moles entre volumen. ¿Cierto o no? Pero lo que yo tengo aquí, ¿qué representa? Representa la concentración que tenías al inicio. Por lo tanto, la concentración de él es 2 veces la concentración que tenías inicialmente, ¿no? O concentración aquí, 2 veces la concentración inicial. Bien, planteando mi nueva ley de velocidad sería de esta manera. Sería de esta manera. Prima es igual a la constante porque no hemos, K es el mismo, no hemos cambiado la temperatura. En vez de la concentración de A, voy a escribir esto. Sería 2 veces la concentración de A elevado al cuadrado. Y acá tendrías 2 veces concentración de B. Bueno, acomodando todo ello, 2 al cuadrado 4, con esto sería 8. 8 veces K, concentración de A al cuadrado, concentración de B. Ahora yo les puedo preguntar qué significa esto. Ustedes van a responder, sería la misma velocidad que tenías al inicio. Por lo tanto, la nueva velocidad, 8 veces la velocidad inicial. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide? Vamos a leer qué cosa nos pide. Determine el factor de aumento de velocidad de la reacción. Aquí dice 8 veces. Quiere decir que lo podemos hacer así también. R más 7R, ¿no? ¿Cuál es el factor? Esto de acá. 7. Por lo tanto, la respuesta sería barquito. ¿Correcto? La respuesta es barquito, barquito, barquito. Muy bien, sigamos, sigamos. 9. 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9. Vamos, ¿cómo desarrollarías ello? La expresión matemática, eso es lo que es. La expresión matemática de velocidad para la siguiente reacción química es ella. Mira, te dan a ti la reacción química, pero te expresan a ti la ley de velocidad. Profesor, si ya me dan la ley de velocidad, ¿qué es lo que debo hacer? Trabajar con la misma ley de velocidad. No vayas a formular nuevamente. Tú mismo ya desarrolla, ¿no? Trabajando con esta ley de velocidad, porque ella es la que va a determinar el comportamiento de tu reacción química, ¿ok? Solamente con la ley, con lo que vemos aquí. Identifique la alternativa que muestre el efecto que incrementará en mayor grado la velocidad de una reacción. Bueno, para que aumente en mayor grado, lo que yo puedo hacer aquí, viendo la ley de velocidad, es básicamente con respecto a la concentración de T. Si la concentración de T aumenta, la velocidad aumentaría también de manera abismal, ¿no? Porque él está a un exponente al cuadrado. W no tiene nada que ver. Duplicar R puede ser, pero yo quiero algo mejor todavía. Duplicar la concentración de él es mucho mejor. Enfriamiento del sistema no hay nada que ver porque no me hablan justamente si es endotérmica o exotérmica. Generalmente cuando tú enfrías el sistema la reacción es más lenta. Reducir, no. Duplicar, la respuesta sería duplicar la concentración de T. ¿Por qué? Porque me estoy basando en esta expresión. Solamente en ella. ¿Captas? Ella es la razón.
del comportamiento de una reacción química. Muy bien, jóvenes, muy bien. A ver, ¿algo más? Ya, ¿cómo desarrollamos esto de aquí? Pero sí me gustaría que me apoyen, ¿ah? Dice, determina el orden de reacción para el proceso no elemental. Ah, si es no elemental, entonces lo que yo tengo que hacer es determinar cuál es el orden de reacción de cada uno. Y para hacerlo, tenemos que ver en cuál de los experimentos realizados, al menos una de ellas se repite, ¿no? Su concentración. A ver, por lo tanto yo digo ley de velocidad. Yo sé que la ley de velocidad va a ser de esta forma. R, concentración de A, pero no está elevado al cuadrado. ¿Ah? Vamos a ponerle X, concentración de B a la Y. Lo que voy a determinar es X y Y. Y lo que hago es comparar, ¿no? Comparar. Y aquí lo comparo ya como una división. A ver, entre los tres experimentos, ¿en cuál de ellas se repite la concentración de B? Ah, en la 2, en la 1 y en la 2, ¿no? Entonces, simplemente determino eso. Sería así, ¿no? A ver, en el experimento 1 y el experimento 2. En el experimento 1, yo tengo aquí, vamos a poner su velocidad, ¿no? 0,005. K, concentración de A, 0,002 a la X, la de B, 0,004 a la Y. En el experimento 2, su velocidad sería 0,0075, K no cambia, la de X sería 0,003 a la X y acá sería 0,004 a la Y. Al momento de dividir, aquí sería R1 entre R2. ¿Ok? Al momento de dividir, date cuenta que se está cancelando, ¿no? Se cancela acá, se cancela también él, y nos quedaría, ya, a ver, aquí sí me tienes que apoyar, nos quedaría, a ver, sería 0,005, 0,0075. 2/3 me sale aquí. Y aquí también me sale 2/3. Pero elevado a la X. Quiere decir que X vale ¿cuánto? 1. De la misma forma, realizamos nuestra operación y decimos lo siguiente, ¿no? Ahora entre R2, R3, R2 sería 0, no, perdón, para hacerlo mucho más rápido, sería, a ver, R1 y R3. Para que se cancele el X, ¿no? Se haga más rápido. R1 sería 0,005, R3 0,00125, R1 concentración de A 0,002, X 0,004, y acá abajito también 0,002, X, y acá 0,002, Y. Bien, date cuenta que se cancela él. Lógico, ¿no? Aquí estaba la constante, ¿no? No te olvides, K, K. Se cancela todo prácticamente y me estaría quedando esta relación, ¿no? A ver,
sería 0,005 entre 0,0125. Aquí me sale 4. Me sale 4. Y acá tendría también, ¿no? También tendría lo siguiente. Tendría, a ver, 0,004 entre 0,002. Me queda 2. 2 a la Y. ¿Qué es lo que me pide? Determine el orden de la reacción. El orden de la reacción es la suma. Orden de reacción respecto a A es 1. Orden de reacción respecto a B es 2. Y el orden de la reacción global es 3. Muy bien, jóvenes. Así de sencillo es esta parte de cinética química. Lo más importante es recordar la primera parte de los procesos y esto ya es solamente algo aplicativo. ¿Ok? Bien, jovencitos. Bien. Bueno, nos hemos pasado un poquito. Si no tienen nada más, creo que sería todo por hoy y nos estaríamos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. La siguiente sí toca equilibrio químico, ¿ya? Equilibrio químico. Ya, jóvenes, bueno, creo que sería todo por hoy y nos ya reencontramos la próxima semana. Cuídense, jóvenes, y que tengan una bonita tarde. Saludos con todos, un fuerte abrazo.